Lleida Conciencia, el podcast de IRB Lleida. Lleida Conciencia, hoy tenemos el placer de poder hablar con la doctora Ana Avena Martínez. Ella es geriatra y pertenece al equipo de geriatría del Hospital Universitario Santa María, coordina en la hospitalización a domicilio a nivel territorial, profesora de la Universidad de Lleida y tutora de residentes de geriatría. Una formación que hace muy poquito y que ahora nos explicará sobre todo qué singularidad tiene. Doctora Avena, gracias por estar hoy con nosotros. Hola, buenos días. Bueno, primero de todo, lo que es la especialidad de geriatría es relativamente joven. Bueno, la especialidad de geriatría realmente es cierto que respecto a las otras especialidades empezó más tarde, pero bueno, ya llevaba bastante tiempo. Nosotros en Lleida haremos, el doctor Serrano, que es mi jefe de servicio, 25 años, pero sí que es cierto que este año ha sido el primer año que hemos conseguido tener residentes y para nosotros es un orgullo. Tenemos 3 residentes, 2 residentes de medicina y una residente de enfermería. Y para nosotros es un reto, creemos que necesario, porque nuestra región sanitaria está muy envejecida y la posibilidad de formar residentes, esto indica que podamos posteriormente tener profesionales formados aquí para que se queden y nos vayan ayudando en nuestro día a día. El envejecimiento a nivel poblacional todos sabemos que es muy importante y el paciente anciano tiene unas particularidades y unas peculiaridades que a la hora de su atención sociosanitaria hay que tener en cuenta, porque lo que sí que es cierto es que cuando tú atiendes a un paciente mayor no solamente tienes que mirar la parte sanitaria, sino también la parte social, porque esto va a influir mucho a la hora de la atención, dónde atiendes, cómo atiendes y nivel asistencial. Yo creo que nuestra región tiene mucha suerte en contar con un servicio de geriatría con esta visión plural y con una especialidad que es multidisciplinar, que incluye enfermería, pero también es muy importante el trabajo de fisio, de trabajo social, de los auxiliares, celadores, lo que es el conjunto de todas las personas que intervienen en la atención y sobre todo las familias. Doctora, recientemente acaban de recibir también un premio precisamente al trabajo que están realizando. Bueno, el premio lo recibí con un grupo de compañeras de Lleida de atención primaria, 2 enfermeras, Laia Martí y Ana Pla, y otras 3 compañeras de Girona, Carolina Berenguer, Ana Méndez y Belén Maldonado. Hicimos un trabajo sobre cómo adaptar el ingreso de los pacientes con patología mental crónica que ingresan en residencias porque envejecen, cómo adaptar ese ingreso en unas residencias con pacientes sin patología mental para intentar evitar la exclusión, la pérdida funcional y el aumento de uso de fármacos. Y la verdad es que lo hicimos en una residencia de Girona, en Cruz de Palau, que nuestra tutora es la directora de esta residencia, Montse, y a partir de ahí nuestra intención es poder replicar este modelo en otras residencias y estamos muy contentas de poder realizarlo. ¿Qué tiene la geriatría que quien entra se enamora, pero cuesta llegar? Bueno, geriatría es una especialidad en la que cuando tú te formas en la facultad piensas que vas a curar a todo el mundo y ese empoderamiento que tiene el médico pues es que curarás, pero realmente la geriatría es una especialidad en la que yo creo que hay que pensar en 2 cosas. Por un lado, en intentar prevenir, en intentar realizar un envejecimiento saludable, donde la funcionalidad y la cognición es lo fundamental y esto es un trabajo que tenemos que hacer de manera conjunta con atención primaria y con las familias. Por otro lado, es la detección de los síndromes geriátricos y de las enfermedades que se presentan de manera típica y allí probablemente seamos más incisivos porque son niveles agudos. Y por último está esa fase donde tenemos que intentar que el paciente que ya tiene una enfermedad muy evolucionada y que poco podemos curar, intentar que tenga un final de vida lo mejor posible. Y yo creo que es un acto a veces de generosidad personal, de saber qué tipo de paciente tienes, qué intensidad de tratamiento, cuál es el mejor nivel asistencial y tener en cuenta no solo al paciente sino al que lo cuida, porque para cuidar hay que cuidar al cuidador y esto es muy importante.
Muy importante, y enseguida también entraremos en el tema, pero me gustaría que la doctora Avena nos explicara un poco qué es lo que hacen y sobre todo qué colaboración importante existe con el IRB Lleida. Bueno, en este caso yo como geriatra estoy dentro del grupo de IRB Lleida de urgencias, porque hace 16 años soy la geriatra que trabaja en urgencias. Esto fue algo que se decidió incluir, fuimos pioneros en toda Cataluña y nuestro modelo posteriormente fue replicado en otros sitios, porque la atención del paciente anciano en urgencias es difícil. La presentación de la enfermedad, la polifarmacia, la dificultad en hacer la historia clínica, hace que a veces tengas que tener una pericia especial a la hora de atender estos pacientes. Pero yo creo que lo fundamental de nuestro trabajo no es que nosotros veamos a todos los pacientes ancianos que llegan, porque esto es bastante difícil, sino inculcar la cultura geriátrica a los adjuntos que hay en urgencias, y que nosotros en el Servicio de Urgencias de Lleida creo que tenemos mucha suerte, porque hay unos adjuntos que sí que han adquirido estos conceptos para dar una atención multidisciplinar a este tipo de pacientes. Y por eso fue la idea que se tuvo de inculcar o de describir una unidad de geriatría dentro del servicio de urgencias. Es una unidad multidisciplinar en la que yo estoy con mis compañeras, con la trabajadora social, Anabel Martínez, y con Teresa Noguera, que es la enfermera. ¿Os encontráis muchos paralelismos cuando alguien ingresa en urgencias con una edad avanzada? ¿Tienen la misma problemática? Bueno, es que las enfermedades se presentan de manera muy parecida en los pacientes, pero la calidad del envejecimiento que esos pacientes han tenido hace que la impronta de la enfermedad sea muy diferente. Hay pacientes que tienen una neumonía, pero como su situación funcional es muy buena, pues la respuesta al tratamiento es mejor. Hay pacientes que son muy dependientes, tanto funcional como cognitivamente, y la respuesta del tratamiento no es tan buena. Y eso nos hace, bueno, pues hacer un plan de actuación individual, centrado en la persona, para poder dar una atención personalizada. Tenemos que hacer una medicina de precisión, que yo creo que es a lo que atiende la medicina en el momento actual. El fast food ha desaparecido, y la medicina, y más que la medicina, la atención sanitaria, incluyendo todas las disciplinas, sanitaria y social, tiene que ser una atención individualizada, centrada en la persona, y teniendo en cuenta qué es lo que la persona quiere, que a veces esto se nos olvida. No todos los pacientes quieren lo mismo, y esto es muy importante, hay que saber escuchar. Doctora, hay una cosa que no me ha dicho todavía, y yo creo que es muy importante, sobre todo los que ahora tenemos a los padres en ciertas edades y que vemos esas carencias o esas necesidades que ellos nos reclaman, que es el cariño, el saber escuchar y el dar la mano. Y ustedes en su equipo lo hacen, y lo hacen muy bien. Sí, bueno, la empatía es personal, y yo creo que cada uno transmite el cariño de una manera diferente. Pero sí que es cierto que uno de los baluartes fundamentales de la geriatría es saber escuchar y saber detectar la situación personal y social que tiene cada uno de los pacientes para decidir el nivel asistencial más adecuado. Y bueno, esto claro, a veces tú no estás tan bien, o a veces interfieren una serie de elementos que no te permiten desarrollarlo como a ti te gustaría, pero yo creo que el geriatra tiene un cariz diferente que le hace, bueno, tener ese toque para hacer esa valoración global del paciente. ¿Y lo conseguís muchas veces? Yo creo que sí, yo creo que el servicio de geriatría es un servicio estupendo, pero claro, soy poco imparcial, me considero bastante parcial. Doctora, el grupo que está investigando el IRB Lleida lleva el nombre de ERLAB, y aquí podríamos diferenciar diferentes áreas, ¿no? Sí, el grupo ERLAB, este grupo no es un grupo de geriatría. Dentro de este grupo, que está uno de ellos es la urgencia y la emergencia, yo entré a formar parte de este grupo porque trabajaba en urgencias. No es un grupo ni mucho menos específico de geriatría y no está unido al servicio de geriatría. Yo entré porque, bueno, con mis compañeros de urgencias hemos ido haciendo diferentes estudios sobre el paciente anciano.
y por eso entré en él. Hay otra sede, está el grupo de cardiología, también está farmacia, quiero decir, hay varios componentes o varios subgrupos de esto dentro de este grupo de investigación, pero no es un grupo de geriatría específico, yo estoy en el área de urgencias. ¿Y ahora en estos momentos en qué están trabajando? Vale, estamos terminando de concluir un estudio que hicimos con el TC, con el traumatismo cráneoencefálico en el paciente anciano, que el trabajo ya está acabado y ahora estamos terminando 3 artículos que vamos a publicar, del cual le dieron un premio al doctor Oriol como investigador joven, que esto empezamos antes de la pandemia, pero a pesar de la pandemia lo hemos seguido realizando, y uno de nuestros objetivos fundamentales era encontrar algún marcador a nivel sanguíneo para poder determinar qué pacientes tenían mejor pronóstico y podían marcharse antes y no quedarse mucho tiempo de espera en observación en urgencias, fundamentalmente con nuestro objetivo para evitar el desarrollo de los síndromes geriátricos que a veces aparecen en urgencias, que es la agitación psicomotriz, el delirium, las úlceras de presión, el dolor, y es uno de los trabajos que estamos terminando. Ahora hemos iniciado otro, que es determinar el perfil de los pacientes que acuden a urgencias mayores de 75 años con caídas. Las caídas en los ancianos es una pandemia oculta, que hace que sea una de las causas más frecuentes por las cuales los pacientes ancianos consultan en urgencias, y que a veces cuando el paciente se cae y no se hace nada, parece que no ha pasado nada. Pero realmente las caídas lo que te están anunciando son varias cosas. Una, muchas veces que el paciente empieza a tener un declive funcional y cognitivo, otras veces que a lo mejor hay una serie de medicamentos que no le terminan de ir todo lo bien que tendrían, otras que el paciente vive solo y que probablemente tenga que dejar de vivir solo, y otras es la punta de un iceberg que tienes que realizar estudios. Yo siempre digo que el paciente que se cae y se rompe una cadera tiene mala suerte, ¿no? Porque se rompe la cadera, pero seguro que luego se concluye el estudio. Lo malo es el paciente cuando se cae, no se rompe nada y claro, tú lo miras de arriba abajo y le das el alta. Pero ahora nosotros estamos mirando otra visión. ¿Qué pasa con esos pacientes que se caen? ¿Qué perfiles tienen? ¿Qué datos comunes? Porque nos gustaría hacer un trabajo preventivo en estos pacientes para evitar las caídas. Y además, dentro de las caídas del paciente anciano no solamente es el daño físico, sino el conocido síndrome post-caída, que es un daño psíquico. Muchos pacientes que se caen desarrollan miedo a volver a caminar y sin tener ningún daño físico no quieren volver a caminar. Entonces, si no tienen una persona a su lado que estimule la deambulación, pueden dejar de caminar sin una causa física. Y en estos pacientes, cuando pasa un tiempo determinado, si siguen teniendo este síndrome post-caída, lo que hay que hacer es valorar poner antidepresivo y fisioterapia activa para que vuelvan a caminar. Claro, hay que tener en cuenta el perfil social de estos pacientes para poder darles una atención buena. Yo creo que en esto contamos con la ayuda de atención primaria, que ellos también reflejan estas caídas, y que yo siempre pienso que los pacientes no son de ningún nivel asistencial, ni del hospital, ni de la primaria, sino que en tu vida personal y sanitaria tú necesitas que diferentes profesionales entren en tu vida para cuidarte, y que la intensidad de esos diferentes profesionales se va alternando según los niveles asistenciales, y lo que hay que intentar es trabajar de manera transversal, primaria y hospital unidos, para el beneficio de la persona. Al final lo que necesita la persona y la familia, ¿no?, en ese momento. Sí, fundamentalmente, y una valoración social que es fundamental. Doctora, hablaba de los ancianos. ¿Cuándo se considera una persona anciana? Bueno, eso es un dato muy importante. Yo cuando empecé la residencia, ahí en el año, no me acuerdo, no quiero acordarme, cuando empecé la residencia yo veía a los pacientes mayores de 65 años. Ahora los pacientes mayores de 65 años son jóvenes, son adultos. Las diferentes guías te hablan de dos tipos de edad, de la edad cronológica y la edad biológica. Dentro de la edad cronológica, un paciente se considera anciano entre 75 y 80 años. De hecho, nosotros en urgencias, la unidad de geriatría ve los pacientes mayores de 80 años, y de 70 a 80 los que tienen mayor discapacidad, los que tienen demencia y los que han hecho delirium. Pero realmente lo que hay que tener en cuenta es la edad, no la que pone en el carnet de identidad, sino la edad biológica.
Cuando uno envejece hay varios elementos. Por un lado es la capacidad intrínseca, que es lo que nosotros heredamos, la capacidad genética que tienen las personas. Por otro lado es el mundo externo, porque diferentes efectos hacen que, por ejemplo, en África la expectativa de vida sea muy pequeña y que la gente sea anciana siendo más joven que en Europa, y luego también cómo se cuida la persona. Y esos tres elementos hacen que tu envejecimiento sea diferente según tu edad. Y eso es fundamental. Esa idea es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta. Sí que es cierto que hay que poner un límite, como en todos los sitios, pero el envejecimiento viene no dado solo por la edad cronológica, sino también por la edad biológica. Y estos tres elementos que influyen: dónde vives, cómo te has cuidado tú, y esa capacidad intrínseca que hace que desarrolles una serie de enfermedades o no. ¿Y qué papel ha jugado aquí el COVID? Bueno, yo creo que el COVID, la verdad es que el COVID creo que nos ha dejado más marcados a todos de lo que pensamos. No creo que tanto, o sea, físicamente sí, pero creo que a nivel cognitivo, o sea, a nivel personal también. Yo creo que el COVID, lo que, para mí, como persona y como geriatra, creo que lo que más afloró es la gran soledad que existe. Simplemente pensar que una persona que tenía COVID mayor de 85 años no podía salir a la calle a comprar porque vivía sola y no tenía nadie, esto nos hace tener que hacer una reflexión, ¿no?, sobre lo que significa el envejecimiento. Todos, cuando nos vamos haciendo mayores, pensamos en el plan de pensiones. El plan de pensiones para cuando tengamos la jubilación. Nadie piensa, yo siempre, esto es una reflexión que hago, nadie piensa cuando uno se va a llegar a la hora de jubilación hacerse un chequeo de prefragilidad, cómo estoy cognitivamente, cómo estoy funcionalmente, y una cosa fundamental, cómo estoy socialmente, cómo está mi vivienda, está adaptada. Cuando me haga mayor podré entrar en el baño porque tengo bañera y no tengo ducha, tengo 30 escaleras o 40 para subir y no tengo ascensor. A mí, cuando todo el mundo habla de eso, de las plan de pensiones, las inversiones, siempre digo, ¿nadie ha pensado en un cheque prefragilidad cuando uno se va a jubilar? Es muy importante hacer una prevención de cómo será el envejecimiento y cómo entraremos en esa época de la vida. Y yo creo que la COVID, dentro de todas las cosas que puso, buenas y malas, que nos enfrentó, ¿no?, es una de las reflexiones que yo realizo. Nosotros, con uno de nuestros alumnos en la universidad, hicimos un estudio de soledad durante la COVID, y la verdad es que, bueno, pues la persona se sentía muy sola. Pero no hay que olvidar la soledad individual y la soledad acompañada. Hay gente que vive acompañada y también se siente muy solo. Esto sería para otro sería muy interesante. Sería muy interesante, y además también podríamos abordarlo en otro podcast. Doctora, una de las funciones que tiene es que es la coordinadora de la hospitalización a domicilio. No sé si durante el COVID funcionó de manera diferente, continuaba funcionando igual, ahora ha cogido otra vez el ritmo que tenía. Bueno, yo creo que la hospitalización a domicilio tuvo un papel fundamental en la época COVID. Nosotros llegamos a abrir 350 camas virtuales para poder ayudar, para poder trabajar de manera común con los compañeros de la planta, de tal manera que los pacientes podían marcharse antes y nosotros hacíamos control telefónico, incluso pacientes que se iban desde urgencias a domicilio, nosotros también los controlábamos. Eran pacientes que estaban un poco más graves de lo que controlaba primaria, que trabajábamos de manera conjunta. Ahora hemos vuelto más a la actividad de actuación en persona. La verdad es que la manera de trabajar de la ODO en la COVID fue cambiando. En la primera ola fuimos más virtuales y luego cada vez fuimos más presenciales, aparte de mantener la actividad presencial. La ODO tiene dos partes: una está la parte quirúrgica, que la coordina la doctora Mías, luego está la parte médica, que están la doctora Marina Roca y la doctora Andrea Lozano, y yo estoy un poco en la parte superior como un compañero más. Y está luego Nati Ocaña, que es la supervisora, y todo el equipo de enfermería, y también es muy importante la actividad de los administrativos de ANE, porque es fundamental su trabajo a la hora de coordinar todos los pacientes. La HAT, la hospitalización a domicilio nuestra, es diferente a la que puede haber en Barcelona o en otros sitios, porque tenemos una HAT rural y una HAT urbana,
que llegamos a unos 25 kilómetros y que trabajamos de manera directa con atención primaria para poder dar una atención de calidad a nuestros pacientes. Difícil y complicado, ¿no? Porque también tenemos un territorio como el que tenemos. Sí, pero las complicaciones son oportunidades y yo me considero una persona muy positiva y creo que cuando tenemos dificultades tenemos que reinventarnos y echar para adelante. Y esto es lo que nosotros intentamos hacer. Nos gustaría poder crear más equipos y tener más tecnología, pero cuando uno tiene ganas, pues todo llegará. Y hay veces que la tecnología se puede suplir con otro tipo de elementos que también ayudan al día a día. Pues sí. La doctora Ana Vera Martínez, ella, entre otras cosas, porque la verdad es que su currículum es bien largo, geriatra, pertenece al equipo de geriatría del Hospital Universitario Santa María, coordina la hospitalización a domicilio territorial, profesora de la Universidad de Lleida, tutora de residentes de geriatría y miembro del equipo ERLAB del IRB Lleida. Y hoy ha sido muy interesante poder conversar con ella para que nos descubra un poco cuál es su territorio de movimiento ojito, de todo lo que llega a hacer. Muchísimas gracias. Solo quiero decir que yo soy una parte muy mínima, que todo lo que se hace es un equipo, tanto con mis compañeros del servicio de geriatría, como de la JAT, como de urgencias, como de primaria, y que yo siempre pienso que una persona sola no hace nada y que el trabajo en equipo, teniendo en cuenta también a las familias y a las residencias de ancianos, es lo que hace atender a nuestros pacientes o a las personas de manera con calidad, y eso es lo fundamental. Una persona sola no es protagonista de nada. El protagonismo de la actuación es el equipo, y eso es lo que da la fuerza. Gracias. A vosotros. Lleida Conciencia, el podcast de IRB Lleida.